Hola a todos y todas, hoy vamos a hablar de Zeros and Ones, que es una película de Abel Ferrara que estrenan este próximo viernes 10 de diciembre, nuestros compañeros de A Planeta. Y he decidido dedicarle un vídeo a esta película, primero porque me ha sorprendido como una de los grandes hitos del año. Un Ferrara en pantalla grande siempre es algo para celebrar, pero sobre todo porque es una película que creo que va a generar y a proponer algunos de los debates más interesantes en torno a la imagen contemporánea. Creo que es una película que va a dejar más preguntas que respuestas, y lo que voy a intentar hacer en los próximos minutos es dar alguna de las claves de lectura que pueden ayudarnos a enclavar, a encuadrar mejor cómo funciona Zeros and Ones dentro de la propia filmografía de Ferrara. Para comenzar a hablar sobre esta película, me gustaría recordar una anécdota del Festival de Cannes en el que se presentó Teniente Corrupto. Aquel año, aquel entonces uno de los guionistas habituales de Ferrara, Nicolas St. John, comentó que no había tomado parte en el proceso de producción de Teniente Corrupto precisamente porque él, como guionista, estaba obligado a responder, mientras que Ferrara era un director que estaba obligado a preguntar. Creo que esto de entrada nos va a poner un poco en la órbita de lo que va a ocurrir y de lo que ocurre con esta película. Zeros and Ones es una interpretación, es una especie de gran pregunta abierta con respecto a mi juicio, 4 ejes que son claves dentro del cine de Ferrara y que además voy a intentar conectar con toda su filmografía. Zeros and Ones es una película que se pregunta sobre la adicción y la infección, que ya veré por qué son lo mismo, sobre la cuestión del poder, sobre la cuestión de la religión y sobre la cuestión de la propia imagen, que por otro lado son como los 4 ejes que han ido vertebrando la filmografía de Ferrara prácticamente desde sus inicios. Verán, se va a decir y se va a pensar que Zeros and Ones es una película pandémica o una de las películas que responden a la crisis desarrollada por el COVID, y es cierto, si bien esto merece una matización. La cuestión de la adicción y del fin del mundo es algo que está absolutamente presente en la filmografía de Ferrara prácticamente desde sus inicios. De hecho, creo que hay un título fundamental sobre el que clavar la punta del compás para empezar a desplegar toda esta idea, que es The Addiction, ¿no? The Addiction es una película de 1995, una película hasta cierto punto de género, donde Ferrara de alguna manera torcía la idea de la infección y el vampirismo, ¿no? Como una especie de mal, la cuestión del mal, como una especie de despliegue que se va extendiendo de manera casi ontológica. En aquel momento el mal para Ferrara, como en gran parte de su filmografía, es un mal ético, es un mal que tiene que ver con lo humano. De hecho, en The Addiction, por ejemplo, es muy interesante la manera en la que juntaba esos planos rodados en una exposición sobre los campos de exterminio con la misma idea de la infección, del mal como infección sobre la tierra, de aquello que nos tocaba en lo más íntimo desde una posibilidad moral, y luego a su vez la propia cuestión de la supervivencia como infección. Los vampiros que necesitaban de alguna manera generar actos éticos deplorables o incluso llegar a asesinar como una manera de sobrevivir. Claro, en contraposición a esto, una película como 444 The Last Day on Earth es una película donde el fin del mundo se establece como algo prácticamente inevitable. De hecho, fueron muchos los que vieron una rima con La melancolía de Lars von Trier, en el sentido de que el fin del mundo ocurre por una relación que no es casual, que no tiene nada que ver con lo que podríamos llamar la propia naturaleza del ser humano, sino que simplemente es el telón de fondo en el que se distribuyen las acciones de los personajes. Claro, Zeros and Ones es muy interesante porque de alguna manera hace colapsar estas dos vías, hace colapsar estas dos ideas. Por un lado tenemos la cuestión del mal ontológico, que tiene que ver con esa especie de mundo en descomposición que vemos en todo lo que tiene que ver con el COVID, las calles vacías, las mascarillas, los gestos donde el cuerpo del otro se vive como amenaza, se experimenta como amenaza. Esto también estaba en The Addiction hasta cierto punto, ¿no? Pero luego también vemos esta especie de mal humano, mal ético, mal vinculado con el poder, que tiene que ver con las organizaciones militares, los gobiernos. Es decir, en Zeros and Ones no se va a leer una trama militar o una trama de intereses de poder o una trama conspiranoica, sino que simplemente hay como una especie de gran duda moral que va permeando toda la película, donde las relaciones entre revolución, soldados, fuerzas de control, las pantallas y los móviles
móviles como elementos de control, simplemente van a ser inevitables, va a ser la especie de mecanismo de funcionamiento donde el nuevo ser humano tiene que moverse. En esta dirección abrimos la segunda vía. La cuestión del poder en Ferrara siempre ha sido una cuestión también central, sobre todo en lo que tiene que ver con su fundamentación, y esto me interesa mucho. Esto está escrito en un texto que publicaron a la Limón Jesús Rodrigo y Rubén Higueras hace ya unos años. Tiene que ver con la manera en la que lo militar, la cuestión de la militar, de la biotecnología militar, se anuda con el capitalismo. En Zeros and Ones esto ocurre de nuevo, es decir, se sugiere una especie como de megacorporaciones vinculados a ciertos países que operan en la sombra, pero que de alguna manera en este caso llegan todavía más lejos porque tienen una alianza explícitamente tecnológica y una alianza explícitamente biopolítica. Es decir, se trata de configurar el uso de los cuerpos, se trata de dominar el uso de los cuerpos mediante el uso de ciertas tecnologías. Cuando vemos a estos soldados que van de un lado para otro, vemos que muchos de ellos no es que solamente lleven armas, sino que también llevan cámaras, y que de hecho la lógica de las acciones militares debe ser filmada para ser creída. Ya no se trata tanto de ocultar cosas como ocurría, por ejemplo, en Body Snatchers, ¿no? en el remake de La invasión de los ultracuerpos que Ferrara realizó en el 93, sino que ahora además hay que mostrar, hay que lanzar al mundo una serie de imágenes para que sirvan como justificación y también como prueba directa de la operación militar y del control, por supuesto, sobre los cuerpos. Lo curioso es que la lógica de la resistencia también tiene que ver con las imágenes. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando uno de los hermanos es secuestrado, el hermano del protagonista es secuestrado, y asistimos a ese momento absolutamente terrorífico donde la mística y la adicción y el uso de sustancias se va mezclando en un totum revoltutum absolutamente digno y propio de la filmografía de Ferrara, pero lo vemos también en esa especie como de tránsito de conversaciones, de Skypes, de pantallas, que tienen que ver con la manera en la que nos hemos comunicado, pero también con la manera en la que hemos cedido nuestra imagen al poder de ciertas corporaciones y de las consecuencias que esto trae, ¿no? Esto nos lleva directamente a la tercera cuestión que hoy quería desarrollar, que era la problemática vinculada a la cuestión de la imagen. La cuestión de la imagen ha sido siempre central en Ferrara, en tanto en cuanto ha sido un director que, aunque en un primer momento pudiera parecer que ha desechado la perfección formal o que ha tomado una serie de opciones más vinculadas, sobre todo en el inicio de su carrera, con la serie B o con una serie de apropiación de la exploitation, en el caso de Miss 45, ¿no? Ha sido un director que en realidad lo que ha hecho ha sido, a mi juicio, ir buscando cada vez una mayor autonomía de la imagen, una mayor apropiación de lo mínimo estético para poder trabajar con ello. Podría parecer en esta dirección que Zeros and Ones es una película más descuidada formalmente que alguno de sus últimos títulos, como por ejemplo Pasolini, donde quizá habría una mayor vinculación con un cierto academicismo. Muy al contrario, Zeros and Ones es una película de una extraordinaria libertad, donde precisamente esa textura de la imagen, esa rugosidad, esa fealdad tan buscada, nos está poniendo en contacto con la propia dimensión política del gesto que se está representando. Es decir, en muchos aspectos yo creo que Zeros and Ones es una de las películas más libres de Ferrara, porque en esa especie como de ecosistema donde las imágenes están saturadas, donde la fotografía es una fotografía sucia, es una fotografía claramente de guerrilla, ¿no? Donde incluso los efectos especiales en muchos momentos tienen esa pátina casi como de fantasía descabellada, nos invitan a pensar de nuevo, como decía antes, esa especie como de tránsito general de las imágenes, esa especie de ecosistema global. Hay un dato capital para entender el funcionamiento de Zeros and Ones, que son el prólogo y el epílogo. El momento en el que Ethan Hawke, como actor, se presenta a cámara, como estoy haciendo yo ahora, para de alguna manera contextualizar la lectura de los espectadores y para decir justo lo que yo decía al principio del vídeo, es decir, no tenemos una capacidad para encontrar respuestas sobre el relato, porque eso no es lo que le interesa a Ferrara. Lo que le interesa es la formulación de las preguntas. Evidentemente no voy a desplegar datos concretos sobre el epílogo de la película, pero sí que creo que nos da como esa llave para entender hasta qué punto estamos, por ejemplo, en el mismo territorio de Blackout. Si recuerdan de Blackout, la película del 97, era una película donde el protagonista, donde Matthew Modine estaba absolutamente vinculado con su relación con las imágenes, grababa esa especie como de entrevistas que tenían que ver con una especie como de terapia. A mí también me ha recordado en muchos aspectos la construcción de la imagen a esa película absolutamente infravalorada y maravillosa que es New Rose Hotel, donde todo lo que hay es una especie de introspección del protagonista a partir de las imágenes que de alguna manera se van arrancando del relato y que luego el espectador tiene que reconstruir, especialmente a partir de la segunda parte, y yo creo que aquí nos encontramos con una cuestión muy similar, ¿no?
estamos todo el rato intentando reconstruir cuál es la relación entre esos cuerpos, entre los dos hermanos, entre las fuerzas militares, y en realidad lo único que nos queda entre los dedos, y es una experiencia sobrecogedora, es la propia textura de la imagen, y la propia manera en la que esa imagen canibaliza y nos confronta con el resto de películas que vemos en salas. Entonces, en este sentido, Abel Ferrara lo que ha hecho ha sido disparar a bocajarro contra la concepción contemporánea de la imagen. ¿A partir de qué? A partir de un protagonista absolutamente calcado de sus protagonistas masculinos anteriores, donde, como decía, la cuestión de la adicción, pero también la cuestión de los problemas de la religión se van como hilvanando, se van como anudando, ¿no? Y esto me lleva un poco a la última idea que quería proponer. Evidentemente, el cine de Ferrara es un cine que es religioso prácticamente desde el momento en el que en Ángel de Venganza, en Mis 45, todo el tramo final hace una conexión entre la venganza religiosa y la venganza física frente al mal en el mundo, ¿no? Hay un problema con el mesianismo que es fascinante en el cine de Ferrara, y que desde luego aquí en Zeros and Ones está como llevado a su último nivel. Aquí estamos hablando de un ecosistema de religiones, estamos hablando del Vaticano, estamos hablando del Islam, y estamos hablando de un problema gordo que tiene que ver con las uniones, los hilos, las conexiones entre seres humanos que desde luego cristalizan en ese hermosísimo epílogo, ¿no? A mí me ha recordado también, por lo que tenía que ver con la cuestión de las imágenes y la religión, a otra película muy infravalorada de Ferrara como es Mary, que es una película donde en la propia toma de contacto con una cierta cuestión religiosa, en este caso con la protagonista femenina interpretada por Juliette Binoche, llevaba como una especie de gran crescendo final donde la violencia, las imágenes, la proyección de lo religioso se iba como mezclando. Esto creo que está en Zeros and Ones, pero creo que hay una diferencia fundamental que no está en otros títulos de la filmografía de Ferrara y que tiene que ver con la puesta final. No voy a desvelar el tramo final de la película, pero sí que creo que es importante señalar por lo menos que en ese momento de caos, de ruptura, de quiebra, hay algo que continúa precisamente donde terminaba 4:44 Last Day on the Earth, donde realmente el apocalipsis ha dejado de ser una especie de fantasía o de visión más o menos posible del futuro. Ferrara allí lo que hacía era como encerrar a estos dos personajes principales. Aquí lo que hay es todo lo contrario, hay una apertura donde el apocalipsis ya ha pasado, ese último plano de 4:44 exige planos nuevos y ahí aparece Zeros and Ones. Entonces, en esta dirección creo que aunque no haya una respuesta clara, sí que hay una apuesta donde Ferrara, por un lado, revaloriza la imagen, es decir, pone en marcha la posibilidad de que seamos capaces de generar nuevas cosas y esas nuevas cosas tengan que ver con una ruptura, con una quiebra sobre la superposición de imágenes, pero por otro lado también hay una apuesta sobre el poder, sobre la religión y finalmente sobre lo que ocurre con el propio cuerpo. Estos últimos planos, ya digo que son de los más hermosos de la filmografía de Ferrara, nos llevan en esa dirección. Espero que tengan ocasión de verla en cines, es una experiencia realmente sobrecogedora y verla en pantalla grande es algo que no debería perderse ningún cinéfilo, y que me dejen aquí sus impresiones y sirva como una especie de puente para dialogar y para compartir algunas ideas sobre la que, repito, para mí es sin duda una de las grandes películas del año.